Ser Podcast. Hola, ¿qué tal? Menudo fin de semana tenemos por delante. Hacemos nuestra quiniela para la gala de los Oscar. Estamos ya de los nervios y vamos a comentar lo mejor del Festival de Málaga antes de conocer el palmarés. Películas que han pasado por el certamen llegan además a los cines, como Llegaron de noche, de Imanol Uribe, La cima o Cámara Café. También tenemos series, en este caso documentales, como el trabajo de León Simiani sobre los atentados de Barcelona. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. La comedia es el género que mejor resultado da en el cine español y hoy llega a cines Cámara Café, la película sobre la famosa serie de televisión con Arturo Valls. ¿Cafetito? Venga, pero pago yo. ¿Qué pasa, que estás malo? No, que tengo la tarjeta del sindicato. Tenemos en cines dos estrenos que se han presentado en el Festival de Málaga. Uno es Llegaron de noche, drama de Imanol Uribe sobre la matanza de jesuitas españoles en El Salvador. Si me matan de día, sabrán que ha sido la guerrilla. Pero si llegan de noche, serán los militares quienes me maten. El otro es La cima, una historia de superación que supone un duelo interpretativo entre Patricia López Arnaiz y Javier Rey. ¿Qué vas a hacer? Preparar un buen desayuno para agradecerte. Me refiero aquí, a la Annapurna. Subir la cima. Hay dos estrenos franceses en cines como A tiempo completo, una película sobre la conciliación, y Adiós, señor Hoffman, un drama ambientado durante la ocupación alemana con Daniel Auteuil. No tuvimos elección. Se lo contaré todo. ¿Qué les vas a contar? Pues Fräulein, Entschuldigung, der Ball von dem kleinen... Hablaremos de los Oscar que se celebran este domingo en Los Ángeles con 4 nominados españoles, entre ellos Javier Bardem y Penélope Cruz, y con El poder del perro y Coda como favoritas. La gente a la que le asusta cantar no suele apuntarse al coro. Ruby, ¿qué te has fumado? Los compañeros me ponen nerviosa. ¿Tú eres la chica de la familia sorda? Y en televisión, León Simiani y Nacho Carretero ahondan en 800 metros, una serie documental en los traumas tras los atentados de las Ramblas de Barcelona. SACI se encuentra un caldo de cultivo que son jóvenes descontentos con la vida en Occidente y interesándose, incluso idealizando, acciones que cometen organizaciones terroristas en suelo lejano. Turns back indigo. We can make it if you don't quit on it. I won't quit on it. Don't quit on it. We can make it, baby. Please don't quit on it. I won't quit on it. Don't quit on it. I'll never quit on you. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Cine en la Ser. Arrancamos más o menos desde el Festival de Málaga, que llega a su fin este sábado. Allí está Elio Castro. ¿Qué tal, Elio? Te hemos dado el relevo. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal por Málaga? ¿Ha dejado de llover? Pues está lloviendo, os fuisteis vosotros y ha empezado a llover, vamos. No, tampoco nos trató el tiempo tan bien. José Manuel Romero, Laura Martínez también están de vuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, con algo de resaquita todavía, sí. Malagueña. Y lo primero que quería preguntaros es un poco balance de este festival, porque fuera de la lluvia, ¿no?, que no nos tiene acostumbrados una ciudad como Málaga, bueno, no sé cómo habéis visto el festival este año, la mezcla de películas que suele tener, si ha funcionado o no. Elio, ¿cómo estás viendo Málaga?
Bueno, yo la verdad es que el primer fin de semana, que es donde se concentra todo lo más importante, las visitas estelares, las películas más fuertes, pues no pude estar porque llegué ya el lunes, y entonces sí se nota que a partir del lunes la cosa baja tanto en calidad como en presencia, ¿no? de invitados potentes, ¿no? El final vuelve a estar un poco fuerte, ¿no? Va a estar está Carmen Machi, que presenta La Voluntaria, Llenos de Gracia, que es la película de clausura, y luego, pues por ejemplo, he visto una cosa muy interesante que a mí me ha gustado, que es Amame con Leonardo Sbaraglia, que yo creo que puede ser una de las películas que se lleve algo del palmarés oficial, pero la potente, la que suena, pues es Cinco Lobitos, por supuesto. Sí, pues Leonardo Sbaraglia, que estuvo conversando con nosotros, majísimo, encantador, dice que es un llorón y por eso le amamos todavía más. Y con su mate. Sí. Bueno, pues este festival es un poco diferente porque siempre buscamos nuevas miradas, óperas primas, y realmente prácticamente solo está Cinco Lobitos en el panorama español, que es posiblemente la gran favorita por ese descubrimiento de Alauda Ruiz de Azúa en esta película familiar que a mí me gusta mucho, con Susi Sánchez y Laia Costa, pero sobre todo hay muchas segundas películas, porque está Daniel Guzmán, que ha tardado muchos años en levantarla, Nelly Reguera, como decía Helio Castro con La Voluntaria, Juan Miguel del Castillo con La Maniobra de la Tortuga, el director de Techo y Comida. Hay más segundas películas de gente que ya estuvo en el festival y que vuelve. Veremos, a ver, yo creo que el festival sigue teniendo un reto, que también es la disonancia entre el cine español y el cine latinoamericano, como es la sección oficial por parte de España con un tipo de películas, y el cine de autor e independiente latinoamericano, que realmente tiene cosas muy estimulantes y muy sugerentes. Que casi parecen como dos secciones, ¿no? No han conseguido integrar esa parte. Por mucho que Vigar diga que está integrado, yo creo que no está integrado, y al menos el comité de selección creo que opera de forma totalmente distinta. Y el cine latinoamericano a mí, al menos, ha tenido obras que sí que me parecen que tienen puntos muy interesantes, desde Utama, que venía de Sundance. Lo Invisible me ha gustado muchísimo, que es la historia de una depresión posparto de una mujer, película ecuatoriana. Ámame, como comentaba, con interpretación y posible premio a Leonardo Sbaraglia, así que veremos a ver el jurado por dónde tira y si hay un equilibrio. El jurado que lo preside Manuel Martín Cuenca a última hora, que iba a ser Gutiérrez Aragón, y a ver por dónde tiran. Sí, donde está Cercas también, o Marta Nieto. A mí me gustaría añadir dos títulos más. La importancia de un cine brasileño, que no es exactamente en español, pero que es iberoamericano, y que en el festival nos ha dado pues muy buenas tardes, ¿no?, de gloria. Y este año hay una película, y además que es A Madre, y que encima pues el cine brasileño tiene esta cosa de aupar personajes femeninos de una cierta edad, cosa que no es muy habitual. Y luego Mi Vacío y Yo, que ha sido quizá la película más experimental, quizá no, es la película más experimental de sección oficial, y es también, aunque creo que sí que había hecho un largo Adrián Silvestre, creo que también es un descubrimiento, a una mirada nueva en el cine español. Laura, ¿a ti qué te ha parecido, que era tu primera vez en Málaga? Pues yo, como novata, la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy positiva. Coincido con todos en Cinco Lobitos, que sin duda, dentro de las que están en sección oficial, es una de las grandes candidatas, ¿no? Y luego, bueno, también joyitas pequeñas que igual no estaban en competición, pero que también hemos podido ver, como también el segundo largometraje de Meritxell Colel, también comentabas tú Mi Vacío y Yo, que es así que está en competición. Pero bueno, me ha parecido que hay bastante diversidad, aún estando muy circunscrito a lo que hablábamos de cine iberoamericano y castellano, pero yo muy, muy contenta con la primera experiencia. Bueno, sí, pues que hay temas comunes, como la tierra, la familia, sí, el campo, que también vimos en Alcarrás fuera de competición, la identidad trans, hay una serie también sobre eso. Yo creo que sí que interpela bastante al momento presente desde diferentes puntos de vista y diferentes tipos de cine. Y no vamos a dejar Málaga en todo el programa, porque los estrenos de la semana tienen mucho que ver con el certamen, también la serie que les vamos a proponer esta semana, pero antes de seguir vamos a hacer un parón, vamos a hablar de los Oscar, al menos vamos a dejar por escrito, o por sonido mejor, nuestra quiniela. No se habla de Bruno, no se habla de Bruno. Más, justo en mi boda fue, todo estaba listo con un clima precioso. No se habla de Bruno, es la canción fenómeno de Encanto. Será una de las actuaciones en el Dolby Theatre de Los Ángeles, junto a Beyoncé, bueno, junto a Billie Eilish, bueno, hay de todo esa noche. No sé vosotros, pero aquí ya hay nervios. Hemos hablado con Alvar Carretero, él es publicista español afincado en Los Ángeles.
Nos da algunas de las claves de lo que ha sido este año la campaña a los Oscars. Sabéis que hay muchas batallas y que puede haber sorpresas, ¿no? Porque ahora el voto europeo es mayor. También está por ahí la guerra de las plataformas, por ver quién es la primera en que gane el Oscar a Mejor Película. De momento ninguna lo ha ganado y parece que este año pues las apuestas están entre El Poder del Perro, que es de Netflix, y Coda, que es de Apple TV. Apple, Netflix y Amazon ganar un Oscar, nominar a un Oscar, que sus películas empiecen a entrar en masa, es una legitimización de lo que están haciendo, es una justificación también, y además les pone de pares también con los estudios. O sea, si un streamer gana Mejor Película, que todavía no lo ha hecho, ya dice, nosotros sabemos hacer lo mismo que hacen los estudios clásicos. De hecho, ahora hay un término bastante triste, que igual has leído, que les llaman, los streamers llaman a los estudios, les llaman Legacy Studios. O sea, tienen esa palabra, ¿no? Que además es bastante... Es como llamarte dinosaurio un poco, ¿no? Pero bueno, eso es una opinión mía. Bueno, dinosaurios, pero esos dinosaurios han hecho campañas muy serias. Ahí estaba Harvey Weinstein, que todos lo tenemos en el recuerdo por muchas cosas, pero entre ellas porque sabía cómo ganar un Oscar. ¿Qué opináis? ¿Está ahí la batalla de la noche? ¿Va a ser eso lo que defina si gana El Poder del Perro o Coda, que a última hora parece que ha hecho un sprint bastante serio, Elio? Pues sí, parece que todo va por ahí, ¿no? Que Coda pueda dar la sorpresa y se lleve el Oscar a la Mejor Película. Vamos a ver, porque la lucha, la verdad es que está muy encarnizada. Yo creo que El Poder del Perro es evidentemente muchísimo mejor película. Coda, para mí, no deja de ser un buen telefilm, así de sábado por la tarde, con muy buenas intenciones. Pero para ganar el Oscar a la Mejor Película, me parece que, el premio le viene grandísimo. Pero sí que es verdad que es una película que ha tenido, además de su distribución en Apple TV, pues yo creo que ha tenido un recorrido en el Festival de Sundance, se ha estrenado. Es una película que gusta, bueno, trata el tema de los sordomudos, ¿no? Cosa que también es una película bien intencionada, en fin, pues puede dar la sorpresa. En cuanto a Netflix, pues yo creo que El Poder del Perro es una película que suscita muchos entusiasmos, pero tampoco tiene una unanimidad total, tiene también detractores y eso puede restarle votos, sobre todo en segundas o terceras rondas, que ya sabemos eso del voto preferencial cómo va, y puede que se quede sin el Oscar a la Mejor Película, pero para Netflix sería, a sentarse como... Yo creo que lo está buscando desde hace muchísimos años, ese Oscar a la Mejor Película que se le resiste, desde Roma y otras películas, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver lo que ocurre. El voto preferencial, que es muy complicado de explicar, de entender y también sobre todo de recontar. Lo explicamos, lo tenemos bien explicadito en nuestra web, en cadenaser.com, o sea que si tienen alguna duda de cómo se vota, ahí hemos explicado José y yo todos los detalles. José, ¿cómo ves tú esta campaña, esta guerra este año? Pues realmente me cuesta hacer una predicción porque estoy bastante perdido. Es que no entiendo que pueda ser la lucha Coda El Poder del Perro, y si hay una tercera vía intermedia, no imagino mucho ese 20% parece de voto europeo que haya visto Coda, porque en Europa no ha sido una película, salvo en Reino Unido, que está Emilia Jones, ¿no? de protagonista. No sé el poder, esa campaña tan amplia que ha hecho Apple, incluso Tim Cook, el CEO, yendo a Saraos en Estados Unidos. Netflix ha puesto todo de su parte, a todos sus recursos para El Poder del Perro, pero me cuesta pensar que esté Coda discutiéndole eso al Poder del Perro, pero parece que sí. No sé si esta peli buenista es un Green Book o puede hacer algo de este tipo. No creo que sea tampoco ni se acerque a Green Book en este tipo de película, pero veremos. Creo que la única pista a esta hora y en este momento que podemos buscar quizás será el guión adaptado, en el que están las dos. Una es un remake de una película francesa, la otra es adaptación de un libro. Posiblemente a lo mejor ese premio nos dé una pista a lo largo de la noche, porque pocas pistas tenemos de ese voto preferencial y tan impredecible, tan imprevisible, ¿no?, que nos haga. Entonces pues no lo sé. Yo también creo que puede haber alguna sorpresa en Mejor Actriz, que yo sigo apostando y confío en que Penélope o se queda cerca o puede ganar el Oscar, porque es una estrella
superestrella y muy querida en Estados Unidos. Veremos a ver y a ver luego los premios técnicos, si es Dune o se reparten o qué posibilidades hay, más toda la polémica que sabes que tenemos de los 8 premios que se entregan en una primera hora, que no se emite y luego se condensa, se clipea y se emitirá pequeños clips durante la gala. Yo creo que es que Coda es bastante más importante que Green Book, no en términos probablemente estéticos o audiovisuales o cinematográficos, pero sí en términos de diversidad y representación, y esto ahora mismo en Hollywood es algo que está sobre la mesa. Una preocupación. Para ellos Coda, nosotros quizá no la vemos desde nuestra posición, pero para ellos Coda es una película donde hay una minoría representada, infrarrepresentada generalmente en la industria, donde solo una actriz sorda, Maclean McLean, ha ganado el Oscar y donde no hay papeles para las personas que no pueden oír, ¿no? Entonces, el año pasado fue candidato también el actor de Sound of Metal. ¿no? Con Riz Ahmed. Y hay un corto documental que se llama Audible, que también trata el tema de los sordomudos, un equipo de fútbol americano, ¿no? Que son sordomudos, ¿no? O sea que sí que es un tema que interesa muchísimo a la academia. Exactamente, y después, bueno, pues yo creo que sí que hay esta cosa, es verdad que son 2 plataformas, que el modo de estreno ha sido el mismo, pero creo que no hay la misma consideración hacia Netflix que hacia Apple, y esto también puede importar. Y luego El poder del perro es lo que decía Elio, a mí me apasiona, me parece la mejor película del año, seguramente, pero sé que no ha gustado mucho. Son vaqueros gays y recordemos el año de Brokeback Mountain, Anne Lee y cómo la academia después de ese año cambió las normas. O sea, quiero decir que es que repetimos esta historia muchísimas veces, pero lo importante, por lo que estamos muy nerviosos en España, es que hay 4 españoles nominados, es una noche histórica. Ahí está Alberto Mielgo, el 10º cortometrajista, si no me equivoco, español en optar a un Oscar por su corto El limpia parabrisas, un corto de animación maravilloso. Está Alberto Iglesias, que ya ha sido candidato por la música de Madres Paralelas, y Javier Bardem por Vin de Ricardos y Penélope Cruz por Madres Paralelas. ¿Cómo veis esto? ¿Quién de los 4 tiene posibilidades? ¿Los 4? ¿Ninguno? ¿Todos? Elio. Bueno, es complicado, ¿no? A mí el corto de Mielgo, de Alberto Mielgo, me encanta. Es verdad que ahí también se va a competir con Netflix, ¿no? Porque Robin el petirrojo es un corto de Netflix y con muchísimo más presupuesto, ¿no? A la hora de promocionar, aunque las normas de promoción en la academia también están limitadas, pero yo creo que ahí también lo tiene difícil. A mí me gusta muchísimo su corto. Penélope Cruz, yo creo que tiene sus posibilidades, pero Olivia Colman y Jessica Chastain, pues es también difícil pelear contra ellas. Javier Bardem lo tiene también muy complicado, porque el favorito... Él lo sabía. Es Will Smith, y luego Alberto Iglesias, hombre, está ahí Hans Zimmer con Dune, que parece el favorito de la noche, también la compositora de Encanto, en fin, también es una categoría muy, muy, muy complicada. ¿Alguno más tiene algo que añadir? Bueno, no, nada, añadir a lo que comentaba Elio, ¿no? Que al final Alberto Iglesias también compite contra Johnny Greenwood, que es otra de los grandes platos fuertes de la música. No sé, ojalá todos podemos poner una velita por Penélope, a ver si lo consigue, pero es verdad que Jessica Chastain va pisando muy fuerte. Sí, yo he hecho un pequeño spoiler antes cuando he dicho que ya confiaba en esto. Sí, bueno, los premios previos nos dicen eso, pero también la batalla se decide, las votaciones se cerraron hace 2 días prácticamente. Sí, hay una cosa que también molesta en Hollywood, y es el exceso. La campaña a la desesperada. Entonces, y creo que luego Penélope lo ha medido muy bien, las intervenciones que ha tenido en Estados Unidos. Olivia Colman, por lo que nos llega, la he visto prácticamente desaparecida, pero bueno, ella tampoco es de hacer mucha, no es su estilo quizá, ¿no? Nicole Kidman está casi fuera de esa carrera a priori. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Yo creo que Alberto Mielgo ahí también es una categoría muy, muy abierta, porque los académicos cortometrajistas y toda la gente que vota para esa categoría y de animación son muchísimos. Es una de las categorías, después de actores, la que tiene mayor número, ¿no? de académicos. Entonces, pues puede haber también esa sorpresa. Bueno, pues vamos a dejar los Oscar, programa especial del cine en la SER, el domingo a partir de la 1:30 de la madrugada, 1 hora menos en Canarias. Así que vayan preparando las quinielas, no sé, el picoteo, lo que quieran. Y ahora vamos a empezar el repaso a los estrenos con 3 películas presentadas en Málaga que ya están en cines. Empezamos por la que tiene posibilidades de liderar la taquilla, es Cámara Café, una comedia chanante dirigida por Ernesto Sevilla, que lleva al cine esa continuación de la famosa serie de televisión. Arturo Valls es productor y protagonista, el cuñado de los cuñados, que tiene que hacer frente a una crisis laboral. La puntualidad es muy importante para mí. Todos los días llego a las 9 a la oficina y dejo la chaqueta en mi sitio.
De esta forma la gente cree que estoy trabajando cuando en realidad estoy tomando el aperitivo. Un buen aperitivo hay que organizarlo bien. Me gusta empezar con un fino y unas quisquillas. Después, para romper, un amao y lo que yo llamo el tridente. Olivas, altramucis y panchitos. La película ha estado fuera de concurso, ha congregado a muchos de los personajes de la serie, pero ha incluido a otros nuevos, como el de Ingrid García Johnson. Hay mezcla de géneros, humor surrealista, gags, mala leche, y de todo esto hemos hablado con el director Ernesto Sevilla y con el actor Arturo Valls. Llevamos también mucho tiempo, casi 2 años, viviendo en nuestras vidas una especie de cámara café, viendo a gente delante de una cámara, ¿no? Con el Skype, las conferencias, tal. De repente decía, molaba enseñar el universo que todo el mundo tenía en su imaginación, porque la serie lo contaba todo en off. Pues yo creo que lo más complejo ha sido decidir qué película íbamos a hacer. O sea, tomar un camino, decir, venga, vamos a hacer esta, porque no nos saca. Una de las cosas cuando yo llegué al proyecto era que todavía no nos aclarábamos en qué dirección íbamos a tomar. ¿Quién mejor para despegar la cámara del pasillo de Cámara Café y que volara esa cámara? ¿Quién mejor que Ernesto, que es un tío que devora cine, que es una máquina consumiendo cine y que luego además lo asimila muy bien y es capaz de hacer homenajes, como se ve en la peli, pues eso, al propio Scorsese, puede crearte una secuencia como Hitchcock, una situación berlanguiana y todo con su personalidad y su sello. O sea, que quién mejor que Ernesto para dirigir la película. Claro, el surrealismo y el absurdo ha sido una herramienta muy útil para contar una historia dentro de una oficina que es donde transcurre la mayoría de la peli, con unos personajes que en realidad no sabes qué hacen en la oficina, porque no sabes qué hacen en la oficina, porque eso Arturo me lo puso como una línea roja. Pero yo enseguida le dije, oye, ¿podemos saber a qué se dedican? Porque eso me habría ayudado para no, en la serie nunca se dijo y por aquí no pasó. Eso yo creo que lo que ha pasado en el cine español últimamente en la comedia es lo que ha ocurrido, que todas las comedias parecían un poquito cortadas por el mismo patrón, con los carteles azules, con las letras amarillas y todo eso. Y bueno, la comedia es que efectivamente es un género que es pues muy... O sea, con la comedia puedes contar muchísimas cosas y contar un montón de... O sea, hay muchos tipos de comedia. Lo que creo que está mal es que se les haga a veces mucho caso, o sea, que se sitúen en algunos sitios que pues eso, que no deberían, pero tampoco hay que tener nada en contra del cuñado en el bar con los colegas. Oye, bien, cuando ocupan puestos de relevancia, pues eso, ahí es cuando viene el problema. Bueno, no te puedes acercar a ellos, no les eches de comer. No, es que yo pienso que si el chiste es gracioso de verdad, nunca molestas a nadie. Esa idea tengo yo así tan naif del humor. Y es lo que pienso. Entonces, yo no tengo cuidado nunca. Estaba pensando, perdóname, en otra película que hicimos, que decíamos nosotros mismos, o sea, decíamos, este chiste, digo, esto, decía, y entonces me decía el productor, es que os estáis autocensurando, digo, no, es que es malo, o sea, es que es malo, sí. es viejo, no es porque tú creas que un chiste racista haya que quitarlo, es porque es malo, o sea, es malo, es antiguo, es que es viejo. Cuando un chiste es racista y además malo, eso es, claro, eso es letal, tío. Era por lo que tú decías, no, ya estáis ahí con la autocensura, no, es que no, esto no mola. Tienes tu cartera llena, no le pares a la policía, tu tipo suena, monta todo, monta todo. Bueno, pues Arturo Valls, como productor, es verdad que lleva tiempo buscando otros caminos con la comedia. Cámara Café al final empieza siendo una cosa y acaba siendo la contraria. ¿Os convence? Bueno, tiene cosas divertidas, interesantes, salir, ¿no?, del propio espacio en el que se desarrollaba la serie, conocer un poco las oficinas, las dinámicas laborales españolas, este tono tan patético, tan cuñado, tan costumbrista y absurdo del humor. Yo creo que Ernesto Sevilla también imprime cierto tono chanante a la historia, también juguetea con esa flexibilidad de la comedia, con una parte musical, con acción, con juegos. Tiene partes interesantes, o sea, que
que se deja ver. Para mí pues no es el tipo de comedia que a mí me gusta, tampoco era muy fan de la serie, salvo que la pillara cenando en aquella época, pero sí que tiene algunos elementos interesantes, y es verdad que bueno, pues los fans y esta reunión, ¿no?, de Avengers de la comedia y de Cámara Café, pues tiene su público, así que es una opción para este fin de semana lluvioso. A mí me parece maravilloso que apuesten por una comedia diferente, ¿no? Que es verdad que siempre tenemos el tipismo, lo decía Ernesto Sevilla, determinados tics de la comedia española que se repiten una y otra vez. Luego hay comedias evidentemente más experimentales, pero lo que es la comedia con una vocación taquillera suele repetir algunos esquemas. Y en el caso de Cámara Café, me parece que arriesgan de una manera muy loca, y luego me encanta el personaje de Arturo Valls, me encanta su ídolo, que es Albert Rivera, y me encanta cómo juega en ese sentido. O sea que yo la recomiendo para pasar un fin de semana divertido. Y los siguientes estrenos también son películas de Málaga. Estas sí han estado en competición, por ejemplo, Llegaron de noche, es la vuelta al cine de Imanol Uribe, un director clave en el cine español que ha retratado la violencia de ETA en películas como Días contados o incluso La muerte de Miquel. Ahora habla del asesinato de jesuitas españoles en El Salvador, entre ellos Ignacio Yacuría, Carra Elejalde y Juana Costa son los protagonistas. A los padres los mataron soldados, no sé más, no sé quiénes, no sé cuáles, no sé por qué. Pero fueron soldados, porque yo los vi. Y también sé que no lo merecían, porque eran las mejores personas del mundo. Lucía, ¿por qué insiste en contar eso? Imanol Uribe nos hablaba de cómo le ha tocado y de cómo de cerca estaba de esta historia. Él nació en El Salvador, y también del papel de Estados Unidos y España en el caso Yacuría. Primavera inesperada al corazón del invierno. Yo tengo unos antecedentes un poco que podían hacer prever que me interesara esto en algún momento, ¿no? Nací en El Salvador, estudié en los jesuitas, en varios colegios de jesuitas, entre ellos el internado de Tudela, en el que estuve varios años, donde también estuve Yacuría. Conocí a Yacuría personalmente, de una manera casual, pero le conocí en unas conversaciones en Salamanca. Y además la matanza me pilló localizando una serie por Sudamérica. Habíamos parado en El Salvador unos días antes y no nos dejaron bajar por la guerra civil, y me impactó muchísimo. Llevamos 8 años de guerra. La comisión bien puede esperar unos días, solo que te has precipitado al adelantar el viaje por seguridad. Este es el sitio más seguro en toda la capital. Claro, pues si tenemos justo enfrente el cuartel del Estado Mayor. Estamos rodeados de edificios militares. Y eso nos coloca entre dos frentes. Bueno, era un grupo muy prestigioso, sobre todo la figura clave era Yacuría, pero el grupo de los filósofos y los teólogos era un poco el exponente de la teología de liberación también en Latinoamérica, ¿no? Y yo creo que, todos son especulaciones. Yo creo que fundamentalmente lo que estaban era por la paz. Muerte, como la de Monseñor Romero, Rutilio Grande y tantos asesinados en El Salvador por tener hambre de paz y justicia, es al mismo tiempo semilla, flor y fruto. La historia de Lucía es que accidentalmente presenció de manera fortuita el asesinato, vio que no eran la guerrilla, sino que eran el ejército, y eso le cambió, le ha cambiado todavía, le ha cambiado la vida para siempre. Padre Yacu, con el sueldo de la panadería donde trabaja Jorge y las horas que estoy acá contratada en la universidad, pues no me alcanza para que el banco me conceda el préstamo. Si hiciera entre 16 y 20 horas, entonces sí. Pues fuimos a ver a Lucía y a Jorge, que viven en un pueblo pequeñito de California, a 150 millas de San Francisco, y que todavía hoy en día no le gusta que se diga dónde vive. Fíjate si tiene el miedo metido en el cuerpo todavía, ¿no? Es terrible. Cuando estuvimos ahí hablando con ella, no paró de llorar todo el rato. Si me matan de día, sabrán que ha sido la guerrilla. Pero si llegan de noche, serán los militares quienes me maten. Había muchos intereses creados. El gobierno norteamericano financiaba al ejército salvadoreño, y ahí ese dinero se repartía entre mucha gente. Había muchos intereses en que aquello no se acabara.
era una situación que no. Entonces yo creo que por ahí vienen los tiros, nunca mejor dicho, ¿no? Que de repente se tomaron decisiones de decir, bueno, estos van a, hablando claro y pronto nos van a joder el chiringuito. Y entonces decidieron una operación quitárselos de medio. Yo, así de claro, yo creo, así de crudo, así de claro pasan las cosas. La verdad que quiere ser dicha, la verdad que quiere ser oída, la verdad que pelea por salir. Yo solo la cuento. El papel del gobierno español en aquel caso fue bastante lamentable, la verdad. El embajador de España allí, que todavía vive, el embajador Cádiz, tuvo un comportamiento, bueno, no sabría... incorrecto, para ser suaves, ¿no? Se desentendió bastante del asunto y afortunadamente estaba en aquel momento allí Bernard Kouchner, que todavía vive, que era el enviado de Mitterrand para la zona, y los franceses en este caso dieron el do de pecho, asumieron las consecuencias, buscaron un avión, lo trajeron, sacaron en ese avión a Lucía de El Salvador. Es más, Kouchner les acompañó hasta Miami, pero se la dieron con queso también a él y el FBI la secuestró, ¿no? Y pelea por salir. Elio, la verdad es que es curiosa, ¿no?, la carrera de Imanol Uribe en el cine español, cómo ha ido pegándose a la realidad del momento en cada una de sus películas, ¿no? Sí, es un director valiente, además es que, pues eso, fíjate, desde los años 80 con La fuga de Segovia, luego La muerte de Miquel, que analizaba todo el tema del terrorismo vasco, pero luego también tiene otras películas que son, saliéndose, por supuesto, Días contados, que también hablaba de ETA, pero luego tiene algunas películas que se salen un poco de ese mundo, ¿no? El rey pasmado, Buana, que hablaba de la inmigración. Que se adelanta a un tema... En 1996, Plenilunio, pues también, que habla un poco, es una basada en la novela de Antonio Muñoz Molina, pero que también habla de psicópatas y también de la violencia etarra, ¿no? O películas que tienen ese mundo infantil como El viaje de Carol, y últimamente pues también Lejos del mar, que era una película muy interesante con Eduard Fernández, que hablaba de la relación de un expreso, un convicto de ETA, y la hija de una de sus víctimas. Pues era una película muy muy incómoda, que no tuvo tampoco el éxito que podía llegar a tener. Entonces es un director realmente que tiene ese valor, ¿no?, de meterse realmente en charcos cinematográficos, como es este caso de Llegaron de noche, que es una película que yo creo que sí, es muy oportuna y que llega tarde, ¿no?, porque es un caso que del cine español tenía que haber abordado muchísimo antes. Totalmente de acuerdo. Creo que te tienes que ir a una peli, así que que se me cae el boli. Te vamos a dejar que te vayas al cine y nosotros vamos a seguir analizando los estrenos. ¿Te parece? Me parece muy bien. Venga, adiós. Chao. Bueno, pues Llegaron de noche, es verdad que es una película que si hubiera sido el cine americano hubiéramos visto muchísimo antes. Llega ahora que se ha vuelto a reabrir el caso, nos contaba Uribe. ¿Qué te ha parecido, José? Pues a mí lo más interesante me parece el punto de vista, ¿no? Que no coge el caso como si fuera un thriller, sino que lo convierte en un drama thriller, pero desde el punto de vista de la única testigo y de las maniobras que luego hubo en Estados Unidos, las presiones del FBI, ¿no?, para la declaración de esa mujer, una limpiadora totalmente inocente y con una inocencia que no entiende lo que está pasando y por qué quieren que cambie su versión de los hechos, de que no había sido asesinado Ellacuría y esos jesuitas por el ejército salvadoreño, ¿no?, sino por la guerrilla comunista. Y el punto de vista creo que es de lo más interesante. Luego tiene hallazgos y la valentía de Uribe al tratar el tema y darle collejas indudablemente a Estados Unidos, al FBI y al gobierno español con esa foto de Felipe González, pero luego es verdad que tiene una parte que creo que le falta algo de medios a la hora de la ambientación, y a mí me falla Juan Acosta. Yo no la ubico en este papel o en esa limpiadora, ni en el carácter propio del personaje. Pero es una película indudablemente interesante y que habla de nuestra historia y del función y el papel del gobierno español en un caso muy delicado y en el que, como decía Uribe, fue lamentable.
A mí me gusta mucho la manera. Es verdad que no tiene quizá brío o que le falta a lo mejor más. Estamos acostumbrados a un cine que va mucho más rápido, pero me gusta cómo cuenta y cómo va despedazando casi desde los recuerdos, porque al final es lo único que tenemos, ya que la historia oficial no vale o no cuenta porque es mentira. Y cómo va contando eso, cómo se atreve a hablar de la injerencia americana en Estados Unidos, que es un tema prácticamente tabú, ¿no? Ha sido un tema que ha reivindicado la izquierda, pero que ha sido un tema que desde quizá los medios mainstream, digamos, o las películas mainstream nunca se ha contado, salvo una cosita que hizo Tom Cruise sorprendentemente sobre la contra nicaragüense. Y me gusta mucho la manera de contar, de no ponerse... Había una película francesa que hablaba de las matanzas de los monjes, de Xavier Beauvoir, que hablaba de las matanzas de los monjes en Argelia, y se ponía desde el centro de la vida de esos monjes. A mí me gusta, como dice José, que se ponga en el centro de la vida de esta limpiadora que pasaba por allí, que son un poco las víctimas de la violencia sin quererlo ni beberlo, que no están dentro de un conflicto, pero que no se meten en un conflicto. Ejemplifica muy bien todo el conflicto, como motor narrativo es perfecto. Entonces me gusta mucho los motivos, me gusta mucho que no duden en decir que los jesuitas enseñaban a Marx. O sea, hay como pequeños detalles que me parecen muy interesantes y muy valientes en un director que yo creo que es imprescindible en el cine español. A mí me gusta mucho la historia y me gusta mucho quizás también cómo se compagina el relato de ella junto con los testimonios y todos esos flashbacks, ¿no?, que vamos conociendo. Coincido un poco con José en que no me parece el mejor papel de Juana Costa y que el ritmo a mí en ocasiones se me hace un poco tedioso, como que se me hace un poco duro. Pero la historia me fascina, y luego todo el posicionamiento que tuvo España respecto al conflicto, ¿no? Totalmente. Bueno, la otra película en competición y en cines es La cima, de Ivonne Comerzana. Es un drama de superación con dos actores como Patricia López Arnaiz y Javier Rey. Ambos son dos alpinistas que se encuentran subiendo el Annapurna, la montaña más peligrosa del planeta, y ayudándose mutuamente y confesándose sus traumas del pasado. ¿Quién te iba a decir que alguien como yo te iba a sacar de tu apalanque? ¿Una carrerita? Mira. En la cima, nuestra montaña es una montaña física y es una metáfora también de la vida un poco, ¿no? Es decir, es como los caminos que uno decide hacer para poder transitar por ella, vivirla, tirar para adelante como buenamente puedes. El éxito externo, que es igual quizá con el que en nuestra cultura estamos más en contacto, es un arma de doble filo, porque realmente es perseguir una zanahoria. Tú estás persiguiendo ese éxito que es muy concreto, que tiene una forma, que es hacer los 14.000 lo más rápido, ser la mujer más rápida del mundo, pero es como una idea de que eso te va a traer algo. Y cuando es externo y eso ocurre y lo has conseguido y dejas de tener un objetivo, hay un momento en el que ¡guau, está guay!, ¿no? Pero cuando se acaba ese reconocimiento exterior, tú te quedas en la nada, te quedas en el vacío. Y la muerte, en este caso, que es una muerte real y física, también es una muerte del yo interno por épocas oscuras de la vida de uno, donde es incapaz a lo mejor de salir, que lo intenta, o sí o no, de la mejor manera, más torpe, menos torpe. Y yo creo que en el caso de los dos personajes están en puntos distintos de esa montaña, pero que hay un punto en común, ¿no? De dos personajes que intentan vivir, intentan salir de lo que pueden, pero que solos no son capaces, y que el encontrarse al uno al otro hace... No es por el otro, o sea, lo consigue cada uno, pero el de enfrente es un pequeño chispazo que hace que cada uno se cuestione sus propias cosas. Lógicamente, pues igual no tenemos el lenguaje de un alpinista exacto, pero hay algo que el propio medio te está poniendo, que es la dificultad, el viento, el tener que pisar la nieve, las botas... Claro, el escenario era real, el vestuario era real, el maquillaje era... te ponía en el sitio totalmente. Entonces todo eso te afecta al cuerpo, o sea, el exterior te influye, te afecta y te coloca en un sitio. O sea, trabajas casi más desde lo que te pasa. Yo creo que hay algo muy potente en estas localizaciones, y en estos vestuarios, que realmente llevamos ropa de alpinistas o de 8000istas, o sea, llevamos los buzos estos de... O sea, que no me acuerdo de las marcas, pero que eran reales, ¿no? Las botas y tal, y creo que hay algo del lenguaje que ahí se contagia con eso. Le arrancó la máscara al diablo fingiendo que estaba muerto, y bajo el cielo negro una... Bueno,
José, ¿qué te ha parecido La Cima? Bueno, pues no me creo que estén en la Annapurna, ¿no? Le faltan medios a la película. Tiene una parte interesante. Es un poco obvio esto de, como decías tú, también la metáfora con La Cima y lo que decía Javier Rey de los personajes. Pero es verdad que el duelo interpretativo, Javier Rey, pues nunca lo había visto o tan entregado tan bien. Yo creo que también hace mucho la respuesta, ¿no? De Patricia López Arnaiz, para mí está fantástica porque tiene ese carácter vasco, tosco, que Sí. a lo Edurne Pasaban, ¿no? Que le imprime al personaje y explora pues algo bastante interesante, que es el vacío tras el éxito, ¿no? Ha hecho los 14-8000 y vive en una cabaña, en un refugio en la montaña, y rescata a este alpinista que es Javier Rey. Y ahí pues la relación tampoco está muy bien, que no intente que sea una relación amorosa en ningún momento, ni que haya ningún signo de eso, sino que es una relación vital, existencial, de que cada uno afronta la montaña o mira la montaña de una manera, ¿no? Una que queda después de haberla subido tantas veces y ser el alpinista más importante casi de todos los tiempos, y Javier Rey pues también acumula un dolor o una misión de subir kamikaze casi a esa montaña para consolar una parte de él. Tiene elementos interesantes, pero bueno, es irregular. Y yo me quedo con las interpretaciones, que sí que están entregados los actores y hay un trabajo al menos que se agradece en pantalla. Bueno, pues vamos a dejar Málaga y a comentar otros estrenos. Hay 2 películas francesas, una de ellas es Adiós, señor Hoffman, una película ambientada en los años 40 durante la ocupación francesa. Daniel Auteuil y Guy Lelouch son los protagonistas de esta película dirigida por Fred Caballé. Me gustaría, la verdad, pero no tengo dinero, no puedo Sí, comprarla. porque el dinero te lo voy a dar yo. Bueno, haremos como que te lo doy. Firmaremos una escritura de compraventa y tú serás oficialmente el dueño. Mañana vendrás con tu mujer, os instalaréis en el piso de arriba y cuando acabe la guerra y volvamos nosotros, haremos exactamente la operación inversa. Para compensarte, te ayudaré a abrir tu propia tienda. Sé que te gustaría. La otra es A tiempo completo, donde la actriz Laure Calamy interpreta a una madre que busca trabajo, busca conciliar y que se encuentra con una huelga de transportes. Ayer muchos asalariados tomaron el viaje. Mamá, ¿qué? ¿Conoces el jardín de aclimatación? Sí. ¿Podemos ir un día? Bueno, ya veremos. Y por último se estrena Belle, película de animación de Mamoru Hosoda sobre una adolescente que ha perdido a su padre y que supera el duelo adentrándose en el metaverso. Reuniendo información biométrica. Proceso terminado. Iniciando conexión corporal. El módulo visual se ha implementado con éxito. Incorporando módulo de cognición y propiocepción de las extremidades. En breves instantes el autorreconocimiento y control de tu cuerpo se habrán transferido al as que has registrado. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Me has puesto King, Dani Garrán. ¿No te gusta, Pepa? Sí, pero me retrotrae, era joven incluso. Era joven. Qué nostalgia, qué nostalgia. Bueno, ya decíamos desde el principio que íbamos a volver para hablar de Málaga, del festival, de las series que han pasado por el certamen. ¿Cómo estás, Dani? Que no te he dicho, muy bien, ¿y ni te he vosotros? preguntado, esto es una cosa. La primera de ellas, de hecho, ya es un estreno, ya podemos verla en Netflix, 800 metros, serie documental que analiza los atentados yihadistas del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils.
800 metros es la distancia que recorrió la furgoneta conducida por uno de los terroristas por las Ramblas de Barcelona, atropellando a cuantas personas se encontraba a su paso. Un atentado que tuvo su continuación a las pocas horas en la también localidad catalana de Cambrils y que dejó entre ambos sucesos 16 muertos y más de un centenar de heridos. Casi 5 años después, Elías León Seminiani, autor de otros documentales como el caso Alcácer, estrena esta miniserie de 3 episodios producida por Bambú, en la que realiza una minuciosa reconstrucción de los hechos con testimonios inéditos y reflexiona sobre la razón que llevó a unos jóvenes supuestamente integrados a morir matando. La célula se inicia a finales de 2014 con los 3 hermanos mayores y poco después entra en contacto con ellos a Abdelbaki Es-Sati. Este será el grupo básico de toma de decisiones que marca los tiempos y que recluta al resto del grupo. Son 3 parejas de hermanos, entre ellas 2 son primos. Los hermanos mayores tienen entre 22 y 24 años y los menores, Husa, Said y Omar, entre 19 y 21 años. Una profunda investigación periodística con más de 200 horas de grabación, 80 entrevistas realizadas y mucha bibliografía consultada, en la que se incluye el libro Los silencios del 17 de agosto de Ana Teseidor, una de las investigadoras del documental. Con ella y con el director Elías León Seminiani ha hablado José. Estamos con Elías León Seminiani, director y guionista de 800 metros, y con Ana Teseidor, investigadora, colaboradora y autora del libro Los silencios del 17A, del 17 de agosto. Lo primero que os quería preguntar es ¿qué aporta esta serie documental? Yo tenía la impresión de que empezamos a consumir la información ya nosotros de forma muy fragmentada, y esto pone todo el relato en su contexto amplio para que nos hagamos una idea de lo que pasó, porque hemos consumido en prensa todo como muy fragmentado, ¿no? Sí, bueno, hay 2 grandes objetivos. El primero es con una cierta distancia respecto a los hechos. Cuando arrancamos habían pasado 3 años, hacer un relato panorámico completo que de alguna manera ordene todo el relato. Y por otro lado, una voluntad de acercarnos al entorno y al proceso de radicalización, ¿no? A tratar de contestar esa pregunta de por qué un grupo de jóvenes razonablemente integrado o supuestamente integrado en la sociedad catalana, en la comunidad de Ripoll, catalanoparlantes, en un tiempo muy corto abraza un proceso de radicalización extremo y llega a tomar esta opción de morir matando, ¿no? Tratar de acercarse a entender un poco qué puede haber detrás de eso. Eso es muy interesante en el primer capítulo, ¿no? Lo minucioso de la investigación, del detalle de cómo se radicalizan, porque en otros atentados o sucesos se había vinculado siempre pues, a cierta marginalización, a las afueras, en la banlieue de Francia, por ejemplo, y aquí cambia totalmente. ¿Cómo es el caso de esta radicalización? Cambia a nivel económico, porque estas personas, sí que hemos de decir que estos jóvenes, ¿no?, tenían algunas disfunciones familiares, vivían en la marginalidad, pero no económica, sino que lo que hemos visto es que en el fondo, en el íntimo de su ser, pues sentían esta marginalidad, se sentían el moro, y esto de alguna manera les afectaba por dentro, y esto es lo que aprovechó el agente radicalizador, Abdelbaki Es-Sati, pues para extraer de ellos lo que querían. Lo que vemos es que tenían muy pocos conocimientos religiosos y que precisamente esta incultura profunda de la religión fue lo que hizo que aceptaran con tanto entusiasmo, como vemos en las imágenes, pues lo que les decía Abdelbaki Es-Sati. Es importante el relato que se explica, pero sobre todo es impactante porque podemos ver a estos chicos las horas previas de atentar, las comunicaciones que hay entre ellos, y los escuchamos incluso, y esto es lo verdaderamente aterrador. Sí, hay algo también que tiene que ver con... No es muy habitual ver imágenes en la que se ve a los terroristas muy poco antes de cometer sus atentados, preparando explosivos y haciendo una locución, digamos, a la gente, al mundo, ¿no? Y es muy turbador ver el nivel de tranquilidad e incluso celebración que manejan cuando saben que van a matar y que van a morir. O sea, que
el nivel de alegría que hay en el hecho de abrazar que van a ser mártires, ¿no? Y esto creo que es muy, por un lado, muy turbador y por otro lado muy elocuente respecto a qué hay realmente detrás de este proceso, ¿no? Que muchas veces desde una primera aproximación mediática se maneja más la idea de que son unos salvajes, son unos locos, son unos... No, es gente que ha tomado una opción y que muy claramente saben lo que están haciendo, hay una conciencia muy clara por su parte y esto requiere una reflexión, ¿no? Por nuestra parte. El trabajo de documentación es apabullante, viendo el documental, ¿no? Desde la chica que con su móvil fotografió, grabó al terrorista por accidente casi en la boquería, al hombre que se le encaró de alguna manera cuando se baja de la furgoneta, y habéis dado con casi todos esos piezas protagonistas del documental. ¿Cómo ha sido ese trabajo ingente de recabar todo y todos los testimonios? Esto es Ana quien debe contestar a esto. Sí. Se ha hecho una revisión exhaustiva de todas las declaraciones que se hicieron en sala judicial o de ante dos Mossos de Escuadra, de la Policía Nacional y Guardia Civil, y a partir de esta relación hemos ido a entrevistar y a contrastar lo que decían sus declaraciones. Y quizá hemos hablado pues con 200 personas y a partir de aquí hemos ido cotejando cuáles podían ser los personajes claves para que explicaran la radicalización, la secuencia de los hechos y sobre todo los supervivientes y los familiares de las víctimas, ¿no? Con este objetivo siempre. Y aquí lo que ha valido sobre todo es pues generar confianza, estrategias para que estas personas quisieran hablar y sobre todo quisieran ser honestas, ¿no? Que lo que nos contaran era lo que realmente había pasado y hemos visto que había una necesidad de hablar, de reconstruir qué había pasado, de entender y sobre todo de procesar cómo puede ser que chicos aparentemente normales, respetados y queridos en su población, pues pudieran llegar a abrazar un mensaje totalitario y fanático. Y aquí ha sido el gran reto, ¿no? Sí. Escoger y después cristalizarlo en el lenguaje cinematográfico. Sí, luego también es un proceso cruzado por obstáculos que al mismo tiempo le dan mucha vida. Y es, por ejemplo, este es un proyecto que cuando arranca todavía no hay una fecha concreta para la vista judicial, para el juicio, ¿no? Se podría haber hecho sin el juicio este documental, porque yo pensaba había muchos elementos, pero el juicio da muchos detalles. Sí, yo creo que el juicio la grabación del juicio es algo muy definitivo, entre otras cosas porque un juicio muchas veces lo que hace es encapsular y resumir relatos o narraciones o procesos muy complejos en alguien que las tiene que exponer ante un juez o ante una sala, ¿no? Y eso es algo de lo que te puedes beneficiar. El hecho de que el juicio sucediera en el propio proceso de alguna manera cruza todo nuestro trabajo porque hace que, por un lado, nos beneficiamos de esos relatos, pero por otro lado también tensiona mucho a gran parte de los testimonios que ante la proximidad del juicio reviven determinadas experiencias o tienen determinados miedos o determinados reparos, con lo cual de alguna manera añade un factor de dificultad para el trabajo de Ana, de Nacho Carretero, de Jesús García, que son quienes han hecho todo el campo de contactar con estas personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es una serie que se inserta en 3 años después de los hechos y que de alguna manera puede tener un relato de revisión dentro de 5, 7, 10 años, ¿no? Hay otro tema muy interesante que es el de la integración del tercer capítulo. No vamos, que la gente lo vea, pero no vamos a desvelar nada. La historia es conocida, pero toda esa gente que ha trabajado durante años por la integración de las personas, como ven, también que de alguna manera todo su trabajo, su labor de años se desmorona. ¿Por qué queríais también que estuviera ese punto de vista tan importante de un trabajo que ha sido de alguna manera, ellas sienten, un poco traicionado? Las personas que conocieron a estos chicos, que los quisieron, se han sentido profundamente decepcionadas por lo que pasó, porque han visto que su trabajo había sido en balde. Lo que pasa que ellos las habían tenido cuando eran jóvenes, antes de los 18 años, y hay unos años que pierden el contacto con estos chicos. Y sobre todo cuando llega la gente radicalizador, que tiene una estrategia muy clara para llevar a estos chicos a un plano íntimo, privado, fuera de los focos de la comunidad. Y es aquí donde se tiene que buscar las razones y no tanto en el trabajo que se hizo desde los servicios sociales años previamente, ¿no? Por tanto, creo que lo que el documental da sobre todo son herramientas a profesores, a educadores, para que esto no se vuelva a repetir, sobre todo dando pues las claves
para estar muy atentos y para sobre todo tener concienciación de lo que puede pasar. Luego la propia historia, el documental en cierto modo también, ¿no? Como relator de esa historia, propone redefinir de alguna manera el concepto de víctima en España, que no sé si de alguna forma por la historia de ETA se ha asociado, incluso se ha politizado mucho en España esa figura de lo que es la víctima y cómo la han tratado, ¿no? Desde la política básicamente. Y aquí ampliarlo a quién es víctima de estos atentados, si solo las víctimas mortales o toda la gente que en el proceso sufrió estos atentados. Sí, yo creo hay algo que recoge esta sentencia. Una de las cosas buenas de poder haber cerrado el montaje después de que saliera la sentencia es recoger una decisión histórica en esta sentencia, y es que amplía de 108 a 345 las víctimas por este atentado, porque por primera vez se da reconocimiento legal como víctima de terrorismo a víctimas psicológicas, a víctimas que no han sufrido un daño directo físico, pero sí traumas posteriores que les han inhabilitado en su vida, ¿no? Y en este sentido hemos ido muy de la mano de las asociaciones que median con las víctimas, que por cierto ellos están proponiendo una redefinición de su propio nombre y les gusta más llamarse supervivientes que víctimas, por lo que tiene de estigmatización el término víctima, y en esto ha sido muy importante trabajar con ellos, escucharles y ver un poco cuál es su causa y su lucha también años después, que es otra de las cosas que hemos pretendido, acercarnos a los supervivientes, no necesariamente en el momento del impacto, sino qué pasa en esas personas 2, 3, 4, 5 años después, cómo viven ellos 5 años después el proceso del juicio, cómo viven el poder ver reconocidos sus derechos ante el Estado cuando el Estado se sienten desatendidos por él, esa noción de segunda herida, primero tengo la herida que me infringió el atentado y después la herida de que me cuesta mucho que el Estado reconozca mi condición. Toda esta atención al proceso posterior es el que hemos intentado tener en esta serie, ¿no? A la hora de hacer este tipo de documentales siempre me pregunto, ¿qué va antes? Va todo junto, pero si el guión, el montaje o dónde se hace sobre todo este documental, ¿no? Porque viéndolo dices, es un trabajo de montaje milimétrico para que también funcione con su sentido propio de narrativo, ¿no? Como una obra cinematográfica. ¿Cómo es ese proceso para ti? Bueno, somos co-guionistas del documental Ramón Campos, productor ejecutivo, y yo, pero hay un trabajo muy cerrado con los montadores también, en este caso con Pedro Collantes y Miguel Ángel Trudu. Hay un trabajo muy a posteriori de levantar estructuras. Hay unos núcleos temáticos que brotan incluso del libro de Ana, ¿no? Como todo este enfoque en ellos, en los entornos de ellos, pero luego sí es cierto que hay algo que en este tipo de documentales siempre ayuda mucho, que es la cronología, es hacer una cronología lo más estricta posible, una cronología que en este caso, en lo que toca a los atentados, es muy compleja, porque están sucediendo, en términos de thriller, es muy complejo, porque están sucediendo cosas paralelas al mismo tiempo en lugares muy distantes que se conectan entre ellas, y simplemente desglosar ese relato de forma entendible no es fácil, pero luego hay mucha labor de pizarra en montaje y de ir levantando las distintas subtramas, los distintos puntos de interés. Tenemos dos hechos como son las Ramblas y Cambrils, que de alguna manera vuelven a ser un déjà vu, vuelven a ser una narración otra vez de un hecho que ha acontecido, ¿no? Y entonces es cómo dinamizar esa idea de una vuelta a una réplica, ¿no? Que no es fácil, porque cuando el espectador ha visto una cosa, volver a repetir, entonces buscar vías para dinamizar eso, ¿no? ¿Cuál es el mayor riesgo o miedo a la hora de abordar este tipo de material periodístico tan sensible, humano? Si la búsqueda permanente del equilibrio, de una sobriedad, bueno, de las reglas periodísticas básicas, ¿no? Pero sí que no sé cómo las discusiones entre vosotros de esto tiene que ser lo más sobrio posible, aquí no puede entrar. ¿Cómo se aborda? Bueno, para mí era muy importante, y en esto es algo que hablé mucho con ellos, la idea de poder incluir un poco de la propia dinámica que se da en el hecho investigativo y en el hecho de cineasta, ¿no? En el hecho de acercarte a cómo contar esto. Y él confiaba mucho en la idea de que si la película se impregna un poco de la propia dinámica de trabajo, particularmente los periodistas, de ahí la decisión de que los periodistas estén delante de cámara,
va a poder comunicar un poco la complejidad y sobre todo lo delicado de acceder a determinados ámbitos, ¿no? Al ámbito cercano, en la comunidad de Ripoll, e incluso al ámbito investigativo, en el cual los Mossos d'Esquadra han hecho un ejercicio de confianza extremo en nosotros para, por primera vez, y esto es algo que me parece importante, desvelar ante las cámaras procesos que incluso no han desvelado antes, ni incluso antes el judicial, ¿no? Sí, el reto sobre todo a Elías le interesaba, y el relato periodístico nos interesaba saber exactamente quiénes eran los autores materiales, ¿no? Y el proceso de radicalización. Pero una preocupación que teníamos desde un principio es no olvidar en ningún momento por qué lo estábamos haciendo. Y lo hacíamos por los supervivientes, por la ira dura y profunda que 5 años después aún sienten padres, hijos y hermanos, ¿no? Y el equilibrio entre no olvidar cuál era el objetivo, pero sobre todo la preocupación y la sensibilidad para que cuando ellos lo vieran, si es que ha llegado el momento de que lo vean, pues sea equilibrado y sobre todo vean que la prioridad era ellos. Pues Elías, Ana, muchísimas gracias por vuestro trabajo y enhorabuena. Gracias. Gracias, un abrazo. No es la única serie que se ha presentado en Málaga. También hemos visto Heridas, la nueva producción de A3 Media con Adriana Ugarte, la 5ª temporada de Élite, o Rapa, la nueva serie de los creadores de Hierro, que nos traslada a Galicia. Sí, Pepe Coira y Fran Araujo firman el guión de este thriller grabado en Galicia, dirigido por Jorge Coira, que estrenará este año Movistar Plus. Durante la Rapa das Vestas, una tradición en la que se reúne a distintos caballos para cortarles las crines, tiene lugar el asesinato de la alcaldesa de la localidad. Buscar al asesino será el objetivo común de un profesor frustrado y una sargento de la Guardia Civil, interpretados por Javier Cámara y Mónica López. Después de Hierro, los Coira siguen apostando por el thriller en Rapa. Después de la isla Canaria, ahora se trasladan a Galicia. Esto decía Jorge, el director. El thriller, hay un elemento de juego con los espectadores, de juegos de informaciones, que a mí me parece especialmente divertido pensando en que no es exclusivamente jugar a quien lo hizo. Si me dejan este plano un poco más largo, por algo es. Y es muy divertido ese juego porque de alguna manera es un poco como el póker, es un poco como este rollo del engaño, y a mí me parece especialmente divertido y juguetón. Bueno, pues tendremos que esperar aún más para ver Rapa. Por cierto, que sobre esta tradición también está basando su película Rodrigo Sorogoyen, o sea que vamos a conocerla muy de fondo. Bueno, hay otros estrenos en televisión que no tienen nada que ver con Málaga y que sí podemos ver ya. Y es que Netflix vuelve con una de sus series más exitosas. Sí, además yo confieso que es mi guilty pleasure por excelencia. Cancelado. Bueno, es una de sus series más exitosas. Solo fue superada por El Juego del Calamar. Los Bridgerton ya ha estrenado su 2ª temporada. Ese retrato muy libre y folletinesco de la Inglaterra de la Regencia. La marca de Shonda Rhimes como productora se sigue respirando en esta historia facilona de amor, traiciones, escándalos y gente guapa, basada en los libros de Julia Quinn. Anthony Bridgerton, interpretado por Jonathan Bailey, es el protagonista de esta entrega en la que busca una mujer a su altura. Yo debo encadenarme al matrimonio. La dama en cuestión debe tener algo más. No nos digas que buscas una unión por amor. El amor es lo último que deseo. Pero si mis hijos van a ser de buena cuna, su madre debe ser de calidad impecable. Cara agradable, ingenio aceptable y buenas maneras para ser vizcondesa. No puede ser tan difícil. Pero las debutantes de Londres fracasan a cada paso. Bueno, y mientras Dani sigue viendo esta serie como un loco, con su tacita de té, pues se siguen estrenando series basadas en casos paradigmáticos de emprendedores reales, como We Crash, es la adaptación de un podcast que ha llegado a Apple TV Plus, que retrata el vertiginoso ascenso y posterior caída de WeWork, una empresa de coworking fundada por la extravagante pareja formada por Adam y Rebecca Neumann. La realidad supera la ficción y la startup defraudó millones de dólares y estuvo inmiscuida en escándalos financieros y de acoso sexual. Anne Hathaway y Jared Leto serán los encargados de interpretar a la pareja de los Neumann. Todo tú, amigo mío, eres una mentira. Todo lo que ha salido por esa boquita desde que has llegado es mentira. Estás sudado porque has venido en bici, llevabas los calcetines por encima de tus pantalones. De sano no tienes nada, fumas como un cosaco, tienes los dedos manchados y apestas a humo, por cierto. Quieres pedir solo entrantes porque no tienes dinero y para rematar, no llegas tarde porque estuvieras cerrando una venta, llegas tarde porque eres un capullo.
Y terminamos con la adaptación de una novela gráfica de DC. La miniserie de HBO DMZ nos presenta a una médico que trabaja atendiendo a inmigrantes y refugiados en una futura guerra civil estadounidense. Rosario Dawson interpreta a esta madre que busca a su hijo en una Manhattan desmilitarizada, destruida y aislada del resto del mundo. También os digo que quizá no es la mejor ficción para escapar a la realidad que nos toca vivir. Dicen que el alto al fuego es inestable. Llevan años diciendo que va a estallar. Cierto, y si lo hace, la lucha se centrará en la zona neutral y estaremos en medio de la guerra. He buscado en todas partes, en ambos países. Y Manhattan es el único sitio al que no pude entrar hasta que te conocí. No sabes dónde te metes. Mi hijo puede estar ahí fuera. Y prefiero quedarme atrapada en una zona de guerra que estar aquí dentro deseando ir a buscarle. Bueno, pues con todos estos estrenos lo vamos a dejar aquí. Gracias, Dani. A ti. Y terminamos el Cine en la SER. Gracias a Elena Sánchez, que ha estado en la realización, a José Manuel Romero y Laura Martínez en la producción, redacción y redes sociales. Volvemos la noche de los Oscar y la semana que viene. Adiós. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.